estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Sistema Nacional de Inversión Pública y Contrataciones del Estado, sus nuevas actualizaciones. Muy bien, en esta oportunidad vamos a presentar a todos ustedes un módulo muy importante y muy trascendente: formulación de un proyecto de inversión pública. Y como siempre contamos con la grata presencia del señor ingeniero Paul Caiboray Pérez, una persona muy especializada en el tema, y esperamos que comparta con ustedes toda su experiencia profesional. Es muy importante también que ustedes le hagan todo tipo de preguntas relacionadas con el tema. Muy bien, lo recibimos ahora con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Y a ver, hoy día ya nos toca ver el módulo de formulación, que es el penúltimo, ¿no?, para elaborar los proyectos. Imagino que ya los avances están 70% por lo menos. ¿Ah? ¿Cómo vamos? En la próxima, que es el 7 de julio, ¿sí?, no se olviden de traer ya en una sola diapositiva, o si gustan algún papelote, como ustedes gusten, el tema de sus árboles, ¿no?, plantear del proyecto que están viendo, que ya les había avisado desde hace un tiempo, ¿no? Entonces al 7 de julio. De ahí sí hablé con Lenin un tema para la clase que tocaba el 21, ¿sí? Va a ser el 4 de agosto, ¿sí? ¿Ya? Eso con la finalidad también de darles un tiempo, porque ese ya sería el último módulo de STEAM, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tendrían que venir con una sustentación que el 7 les voy a decir para su proyecto, ¿ya? Están haciendo el grupo. Son tips fundamentales, no quiero ver todos, sino tips fundamentales, y les voy a decir ahí qué. Lo que más o menos les expliqué al comienzo, ¿no? Entonces el 7 vamos a ver muy rápidamente en una sola lámina sus árboles. Vamos a hacer el módulo de evaluación también, y de ahí nos veríamos ya el 4 de agosto para una sustentación final, ¿de acuerdo?, del proyecto. ¿Okay? Dime. ¿Todo el grupo? Sí. ¿Alguno pensaba faltar el 7 o tienen algo? Ah, no, pero el 4 estaba programado igual. Sí, claro. No vamos a poder. Ya, bueno, ahí lo conversamos. Si es una situación ya, ¿no?, se conversa, pero sí es la idea. Pero el 7 sí estás. Sí. Ya. Ah, ya. No quería sustentar. Ya, ok, está bien. Sí, es requisito, yo lo recomiendo, porque en realidad eso va a ser calificado, pues, ¿no? Tiene que ver bastante con la nota. Ok, si tienen alguna pregunta al respecto me la hacen durante el desarrollo de la clase, pero ya puntualizo nuevamente: en 2 semanas, árboles, ¿de acuerdo? De preferencia solo quiero ver el árbol de objetivo, ¿ya?, porque de ahí se desprenden las acciones, llegamos hasta ahí, ¿sí? El árbol de objetivos con sus acciones y alternativas de solución, nada más, eso de ahí, ¿ok? ¿Ya? Árbol de objetivos, acciones y cómo están compuestas sus alternativas de solución. Y ya ahí les daré los tips para la presentación final, ¿sí? Lo que quiero ver ahí. Ok, entonces hoy día nos reunimos aquí para ver ya el módulo de formulación, que es, digamos, el tercero, ¿no? Ya habíamos visto aspectos generales e identificación, ¿no? No, dicho el segundo, ahora vemos formulación, y de acá a 15 días vamos a ver el módulo de evaluación, ¿no? ¿Y qué vamos a ver aquí en formulación? Primer punto y muy importante, ¿no? El horizonte de evaluación, que si bien está definido en el STIP, y lo vamos a conversar, que es 10 años, ¿no? Pero ¿qué compone el horizonte de evaluación? ¿O dónde empieza el horizonte de evaluación? ¿Qué mide el horizonte de evaluación? ¿No? ¿De qué está compuesto? ¿Qué debemos medir? ¿Sí? ¿Para algunos proyectos es mayor a 10 años? Sí, para algunos. Saneamiento, electrificación, algunos de agricultura, específicamente riego. ¿Podría ser más de 10 años? También, hay que sustentarlo, y la norma lo dice, ¿no?
Si quieren hacer un proyecto cuyo horizonte de evaluación es más de 10 o menor de 10, hay que sustentar ante nosotros, ante la DGPI, ¿de acuerdo? Pero aprobados ya para que sean más de 10, carreteras, ¿no? Electrificación rural, saneamiento, por ahí riego también, ¿no? 2, vamos a ver todo el tema, ahora sí, de demanda, de oferta y la brecha que les comentaba en la clase pasada, ¿no? Demanda, oferta, brecha. Recalcando lo que les decía también en identificación, ¿no? Y como anécdota, no como anécdota, les cuento, ¿no? El 5 de julio, si antes de venir el viernes, tengo un taller todo el día con gente de GPI para ver justamente el librito azul, le llamamos nosotros, ¿no? Que son las pautas que yo les recomendaba, que está en la página web del Ministerio. Las pautas generales para identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Las vamos a mejorar, ¿no? ¿Qué cosas hay por mejorar? Hay muchas cosas, y una de ellas también especificar, que ya lo dicen algo, ¿no? Que la demanda, por ejemplo, se calcula ¿en dónde? Aquí, o en la identificación, como hablábamos en la clase pasada. ¿Quién recuerda? ¿Dónde lo calculamos la demanda? ¿Acá o en el módulo de identificación? ¿Quién recuerda? Cuando vimos identificación, ¿les conversaba yo algo de demanda? ¿Sí? ¿Y que debía ser calculada ahí o deberíamos esperar acá todavía para calcular la demanda? ¿Qué dicen? Acá. Ya ves, han estado en otra clase, creo. Han estado en el diplomado de liderazgo, ingeniero. En identificación, recuerden un tema. Esto sí conocen todos ya, ¿no? Los arbolitos de Navidad, ¿no? Y cuando hablábamos de los árboles, ¿no es cierto? Donde se prendían las acciones, todo. Yo les decía que si acá ponen insuficiente, ¿no? ¿Sí? Insuficiente equipamiento inmobiliario, ¿esto debería estar sustentado en el diagnóstico o no? Sí. Si acá yo decía que la oferta era inadecuada, ¿esta oferta inadecuada la debería sustentar en el diagnóstico o no? ¿Recuerdan eso? Entonces, lo que quiero hacerles recordar acá es que en este módulo se hacen las proyecciones de demanda y de oferta, ¿de acuerdo? Las proyecciones de demanda y de oferta. Les he traído ejemplos, sí, acá para verlos, pero les hago el hincapié, en identificación ya deberías tener identificada cuál es tu demanda y cómo estás brindando tu oferta. Aquí, en identificación, ¿de acuerdo? Porque acá tú tienes servicios analizados o no, involucrados, analizados, ¿recuerdan o no? Área de influencia, área de estudio, ¿eso veíamos o no veíamos? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en uno de ellos, por acá, yo veía en el tema de oferta, ¿no? ¿Cómo estoy brindando ya mi oferta? ¿Cómo están esos servicios? Entonces yo sustentaba para que en el arbolito yo ponga algo relacionado ya. ¿Ok? Entonces, no olvidar, en este módulo, que es formulación, es de la demanda que yo ya identifiqué por acá y de la oferta también que yo identifiqué y que ha sido sustento para el árbol. Yo lo que hago en este módulo es proyectar. ¿Y proyectar dónde? En el horizonte de evaluación. ¿De acuerdo? Mi proyección de demanda y de oferta en mi horizonte de evaluación. Y de ahí, en oferta, vamos a ver el concepto de oferta optimizada. ¿Qué es oferta optimizada? ¿Ya? Y por último, ¿qué entendemos por brecha? ¿Sí? La brecha la comparamos ¿de qué? De la demanda con proyecto, la sin proyecto. ¿Lo comparamos con la oferta o lo comparamos con la optimizada? ¿Qué es optimizada? ¿Cómo me sale? ¿Qué significa la brecha? ¿Ya? Eso vamos a ver también hoy día. En tercer punto, el análisis técnico, ¿no? Y acá tiene bastante que ver el análisis técnico con la diferenciación que podríamos tener en cada alternativa de solución, ¿no? Tamaño del proyecto, tecnología, localización y determinación de requerimiento de recursos también, ¿no? Entonces, acá quizá habría un temita que agregar que se llama el momento óptimo de intervención, ¿no? ¿Cuándo es el momento ideal para yo empezar a ejecutar un proyecto? Digamos, si estoy en Cerro de Pasco y que usualmente en los meses de enero, febrero y marzo, ¿qué es lo que dicen que no puede? Lluvia, ¿no? Entonces, si yo tengo un PIB ya todo concebido, excelente,
Y para plantear mi análisis técnico y momento de empezar a intervenir, ¿sería lógico poner diciembre como inicio de ejecución? ¿O sería mejor poner de repente fines de marzo o comienzos de abril para empezar a ejecutar? ¿Qué consideran? Abril, ¿no? Pero, a ver, o mayo, perfecto. Pero a ver, yo podría decir, ok, enero, febrero y marzo hay lluvia, pero si hay componentes que no se ven afectados por la lluvia, ¿los puedo programar o no? Sí, ¿de acuerdo? Y eso ha pasado bastante este año, ¿no? Pasco, Huánuco, han ejecutado con lluvia, Puno ha ejecutado con lluvia, ¿no? Entonces, cosa que los años anteriores no se veía porque todos decían, enero, febrero y marzo esas zonas no van a ejecutar nada, ¿no? ¿Por qué no? Hay componentes que no tienen que ver necesariamente con que la lluvia te afecte o no, empiece a ejecutar, pero eso se llama programación. Entonces, todo eso voy a explicarles en análisis técnico, ¿eh? Y por último, para cerrar este módulo, ya entramos a ver algo de costos, sobre todo de costos a precios de mercado. Y algunos ejemplos, ¿no? Pequeños, algunos cuadros donde vamos a sobre todo interpretarlos. Y vamos a ver ahí los costos, cómo se dividen, que son dos grandes rubros, que es costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Siempre va a haber eso, costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. ¿Dónde y cuándo van los costos de inversión? Y dónde y cuándo van los costos de operación y mantenimiento. Y desde cuándo debería considerarlos y hasta cuándo debería considerarlos. ¿Tiene relación eso con la evaluación de evaluación o no? Sí, van a ver que sí tiene mucha relación. ¿Ya? ¿Cómo estructuraríamos? ¿Qué deberíamos colocar? También el tema de hay costos con proyecto y hay costos sin proyecto. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a ver. Ok, eso es más o menos el esquema de lo que vamos a ver esta tarde y empezaríamos, ¿no? El horizonte de evaluación. Como ya les comentaba, por norma te dice, y eso sí sería bueno que lo tengan en cuenta, son 10 años, ¿no? Para todos los proyectos. ¿Hay algunos que pasan al horizonte y ya están aprobados? Sí, ya les comentaba, transportes, electrificación, saneamiento, ¿no? Por ahí riego. ¿Podría sustentar más o menos de los 10 años? También, pero hay que sustentarlo. Pero por norma ya son 10 años. Ahora, este es un cuadrito ejemplo nada más, pero acá, a ver, siempre en horizonte de evaluación traten de dividir las fases, ¿no? Inversión y posinversión. Inversión es el momento ahora, ¿de acuerdo? Yo voy a ejecutar mi proyecto, ¿en cuánto tiempo? En 1 año, en 2 años, ese es mi momento de inversión. Mi momento de posinversión, y eso sí debería quedar, es, digamos, ¿no? Yo tengo esto. ¿Okay? Y N, pongámosle que es 10. ¿Ya? El horizonte que les decía. Y acá yo tengo, ¿sí? Digamos que es el año hoy día, ¿ya? 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y entonces, yo tengo acá inversión. Y quizá yo acá también tenga inversión. ¿De acuerdo? Digamos que la inversión de un proyecto X dura 2 años. Todos los componentes. De ahí vamos a entrar al cuadrito, ¿ya? Todos los componentes. 2 años. Y a partir de que acaba en este segundo año, una vez que termina, ¿sí? Digamos que la inversión acaba acá, de aquí en adelante el proyecto empieza, se le llama generar beneficios. ¿De acuerdo? El proyecto empieza a generar beneficios. ¿Qué otra denominación? El proyecto empieza a prestar el servicio. ¿Los proyectos están orientados a qué, amigos? Servicio, no se olviden. ¿De acuerdo? Entonces, desde que yo culminé toda la inversión y empiezo a generar beneficio, o mi proyecto ya empieza a prestar los servicios, ¿de acuerdo? Desde acá empieza ¿qué? La fase de post-inversión. ¿Ya? Desde acá empieza la fase de post-inversión. Toda esta fase de post-inversión
más la fase de inversión me da el horizonte de evaluación. A ver, no sé si me dejé entender. O nuevamente. ¿Todos entendieron? ¿Todo ok? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ahí por eso ustedes ven fase de inversión y fase de posinversión. Este es un cuadro simplemente así, un grafiquito sencillo, pero aquí en la inversión yo tengo un detalle, ¿sí? Digamos, ya que hemos llevado del comienzo, hay 3 fases, ¿no? Y a este momento, antes de llegar acá, de entrar a la fase de inversión, ¿qué requisito debo cumplir para entrar a la fase de inversión? La declaratoria de viabilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo un PIB viable, ¿no es cierto? Por eso entro a la fase de inversión. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer cuando entro a la fase de inversión? A ver, ya está viable. Entro a la fase de inversión. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando entro a la fase de inversión? Los estudios definitivos. Exactamente. Tengo que hacer los estudios definitivos. Entonces, si yo empiezo a hacer mi horizonte de evaluación, ¿qué debo considerar? ¿Por qué les decía esto? Todas las actividades que debo desarrollar en la fase de inversión, paso por paso. Algo que usualmente no estamos tomando en cuenta. Me explico. Usualmente en los proyectos, y hasta en el banco mismo, tú pones expediente técnico, ¿de acuerdo? Y para el expediente técnico yo me voy a demorar 2 meses. Todavía soy rapidísimo, 2 meses. 2 meses y de ahí viene ejecución de obra, porque siempre nos concentramos en eso, 6 meses. Pero 6 meses después de los 2 meses, ¿o no? ¿Lo ponemos así? ¿Cierto? ¿Y esto es real? No, no es real. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué esto? Decir, mi expediente técnico yo lo tengo en 1 y 2 meses, ¿de acuerdo? 1 mes, 1 mes. Y digo, la obra yo la tengo de acá 6 meses. ¿Por qué esto no es real? ¿Quién me dice? ¿Por qué esto no es real? ¿Qué opinan? Lance ese ruedo. ¿Qué opinan? ¿Por qué esto de acá no sería real? Decir, ok, el expediente yo lo tengo en 2 meses y la obra la tengo ahí nomás, 6 meses más. ¿Hay algo que hacer previo a esto? O de frente, con varita mágica, hacemos el expediente y de frente ejecutamos obra en el Estado. No, no es cierto. ¿Qué debemos hacer? Visitar la obra. Con confianza. Visitar la obra. Visitar la obra. Ya, ahí está, es un punto. Pero inclusive antes de licitar, ¿qué debemos hacer? Probar. Ya. ¿Les suena esta palabrita o no? La hemos visto, ¿no? Varias veces. Si yo quiero hacer en primer momento el expediente técnico, ¿tengo que hacer un TDR o no? Si es que voy a sacar a concurso. Sí. Primer paso entonces sería ¿qué? Término de referencia, ¿no es cierto? ¿Sería de frente la elaboración del expediente técnico? No. Antes de eso sería el término de referencia para elaborar, ¿no?, el expediente técnico, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Qué podemos asumir para que ellos pongan elaboración de expediente técnico ahí? Que es por administración directa. A ver, ahí sí, ¿todos me entienden o repito nuevamente? Quisiera que todos me entiendan. ¿Normal? ¿Todos? Repetimos. Con confianza. ¿Repetimos? ¿Sí? Miren.
Cuando hemos visto desde el comienzo en gestión de inversiones, ¿se acuerdan? Les explicaba que hay dos modalidades de ejecución contractual, ¿no? La presupuestaria directa y la presupuestaria indirecta, que también es conocida como contrata, ¿no? Cuando es contrata, yo siempre hago términos de referencia, ¿no? Y cuando es directa, yo hago planes de trabajo si es estudio de preinversión. Pero en estudios definitivos, yo les decía que también es buena práctica hacer planes de trabajo en administración directa, ¿no? Entonces, la explicación que les estoy dando, ¿por qué ahí no dice entonces, antes de elaboración del expediente técnico, no dice un término de referencia, ¿no? Debería decir sí, si es por administración indirecta. Pero de repente no dice porque lo van a hacer por directa. Entonces, de frente yo designo un equipo que ya lo tengo y que me haga el expediente. Y me lo va a hacer en 5 meses. 5 meses. ¿De acuerdo? Que es bastante, debe ser un expediente grande. Ya está. Digamos, ya está esto, luego viene elaboración de expediente técnico, ¿no? Y hasta ahí estamos hablando de obra. Y continúan ellos en obra. Luego de eso viene, miren, licitación y contratación de la obra, ¿no? Entonces, ahí, ¿tú estás rompiendo esto o no? ¿No es cierto? Tú estás rompiendo todo esto, pues. No es ideal. Saltar desde el expediente a la obra de frente. Hay un espacio acá, ¿sí? Donde tengo que hacer nuevamente, quizá con el expediente que ya se enteró en la referencia, tengo que hacer todo un proceso de contratación, ¿sí? Para alguien que me va a ejecutar la obra. Entonces, el mensaje de fondo que le quiero dar a ustedes es que dentro de cada una que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tienen que poner todas las actividades que comprenda la fase de inversión, absolutamente todas, ¿de acuerdo? Y el tiempo que te vas a demorar en hacer cada una de ellas. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en hacer el término de referencia? ¿Cuánto tiempo me van a hacer el expediente? Ahí falta, por ejemplo, el tema del proceso de selección, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Hay TDRI para ejecutar una obra? ¿Qué dice? Lo vimos también en gestión de inversiones, ¿ah? Yo voy a convocar una obra. ¿Debo hacer término de referencia? ¿Sí? ¿Cuál es el término de referencia para una obra? El expediente técnico. ¿Ya? Yo hago términos de referencia, pero solo para poner, por ejemplo, características del residente de obra, del asistente y de lo demás. Pero el expediente va adjunto, sí, porque esa es toda la especificación que debe cumplir el contratista. ¿Estamos? Entonces, cada vez que convocas una obra, ¿tiene que ir el expediente técnico? Sí, de todas maneras, porque esto es en lo que te va a servir de guía para que ejecutes esa obra. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Están calentando? Ok, mire, ahí le consideran liquidación y yo quisiera que se fijen en el quinto. Bueno, el de liquidación es importante, ¿ah? Actualmente tengo N consultas de ingeniero, ¿dónde pongo la liquidación? Antes yo no la consideraba en la preinversión. Yo no la consideré en la preinversión. ¿Deben considerarlo en la preinversión? Claro que sí. Deben considerarlo, así como supervisión, como expediente, deben considerar liquidación. ¿Dónde la afecto? ¿Como gasto corriente o como gasto de inversión? ¿Qué opinan? Ya este es un tema de gestión, ya saliendo del tema. ¿Dónde afectarían ustedes el gasto de liquidación de obra? ¿A la inversión asociado acá o al gasto corriente? ¿Qué opinan? ¿Dónde afectaría la liquidación de la obra, del proyecto? ¿Es lo mismo liquidación de obra que liquidación de proyecto? Segunda pregunta. Primera, ¿dónde afectan? ¿Gasto corriente o gasto de inversión? Segunda, ¿es lo mismo liquidar una obra que liquidar un proyecto? A ver, para la primera, ideas, ¿dónde afectarían? ¿En gasto corriente? ¿Entienden cuando les digo gasto corriente y gasto de inversión? ¿Sí? Ya. ¿Dónde le afectaría la liquidación? Gasto corriente. Gasto corriente, ya, es una posición. ¿Alguien dice gasto de inversión? ¿Qué opinan? ¿Dijeron gasto corriente? ¿Alguien va por gasto de inversión? ¿O todos están de acuerdo que es gasto corriente?
¿Qué opinan? ¿Dónde iría la liquidación de obra? Es gasto de inversión. La liquidación es gasto de inversión. Por eso es que les comentaba, tiene que estar dentro de la estructura de costos ya de tu proyecto. Vamos a ver la estructura de costos. Debes agregar un ítem que diga liquidación, ¿de acuerdo? Y de ahí vas a jalar, porque tiene relación con el proyecto, claro que sí. ¿Dónde debería acabar realmente la fase de inversión para que empieces acá? ¿Con la recepción nada más? No, con la liquidación, y es más, como el informe de cierre. Pero ya cuando recepcionamos, por la presión, esto tiene que empezar a operar, ¿no? Porque digamos, hicimos el gran hospital, y el hospital no te va a esperar pues 2, 4, 6, 8 meses hasta que cierres el PIB para empezar a operar, o sí te va a esperar la gente que la atiendas. No. Entonces, desde que ya recepcionamos empezamos a operar, pero la liquidación está acá, no está acá, ¿de acuerdo? Está todavía en fase de inversión, ¿ya? Debemos afectar a inversión. Segunda pregunta, ¿liquidación de obra es lo mismo a liquidación de proyecto? No. ¿Qué dice? No. ¿Ya? ¿Por qué? Va a ser como la niñita de 3 años, ¿no? Todos te preguntan, ¿por qué? Todos los de 3 años te dicen, ¿por qué? A todos les buscan el por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Nada. Están fríos, frío, los tienes fríos, De ¿ah? repente dentro de un proyecto puede haber varias obras y puede ser por etapas que vas liquidando. Ya. Vas avanzando. Ya, te acercas, está bien, está bien. Pero hablamos de varias obras, o de repente por etapas, pero seguimos hablando de obra, ojo, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿liquidación de obra es lo mismo a liquidación de proyecto? No. Ajá, ya, estamos mejor. No, ¿por qué? La de 3 años, ¿por qué? La obra es parte del proyecto. Ya, ajá, exacto. Un proyecto puede tener más de un componente, ¿no es cierto? Lo que hemos visto. Y por eso hay ¿cuántos tipos de estudios definitivos? 3. Expediente técnico de obra, ¿ya? Y ahí está la liquidación de la obra, ¿o no? ¿Sí? Equipamiento inmobiliario, todo lo que es bienes y suministros. Y tenemos todo un componente de ¿qué? Servicios, ¿no es cierto? Consultorías, capacitaciones, talleres, mejora de gestión, etc. Cuando hablamos de liquidación de obra, es solo el componente de obra. Liquidación del proyecto es todo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. ¿Ya? Ingeniero, ¿se puede hablar, al hablar de obra, se puede hablar de infraestructura? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por eso es que los 3 componentes del PIB eran infraestructura, donde está la obra, bienes y suministros, todo el equipo inmobiliario, y servicios, ¿no? Son los 3 grandes componentes donde se mueve la inversión pública. ¿Ya? Ok, acabando el tema de liquidación, que sí me pareció importante acá, miren el 5, ¿no? Mejoras en la gestión del servicio. ¿Se dan cuenta? O sea, en la fase de inversión, lo que yo les decía, las actividades tienen que ser todas relacionadas no solo a la obra, sino a todos los componentes que tenga tu PIB. Entonces, este PIB hablaba de mejoras en gestión del servicio, hablaba de asistencia técnica a usuarios y, por último, inclusive le considero un informe de evaluación de culminación del PIB. ¿A qué le suena eso? Creo que en gestión de inversiones sí les expliqué algo, ¿no? De la evaluación ex post. ¿En qué consistía la evaluación ex post? ¿Quién recuerda? La evaluación ex post. ¿Recuerdan cuando vimos gestión? La segunda clase, ¿no me parece? ¿O la primera? Primera, ¿no? Ahí fue normativa. Hablamos de las fases, ¿no? De lo que era la gestión, y dentro de las fases la post-inversión, ¿qué veía? Aparte de la operación y mantenimiento era la evaluación ex post, ¿ya? Y la evaluación ex post, ¿qué comprendía? ¿Quién recuerda? 1 era la culminación, 2 resultados y 3
impacto, no se olviden. ¿Ya? Culminación, ni bien culmina el PIB, hay que hacer una evaluación. Resultados, que eran los 5 años más o menos, entre los 4 y 5 años, y una evaluación, algunos le llaman estudio de impacto, a los 8 o 10 años. ¿Ok? Al acabar el horizonte de evaluación. Entonces, acá ya le considero un informe de evaluación de culminación del PIB. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Ya? Es válido. Entonces, como resumen de este cuadrito que vemos, ¿no? Y ahí decía en lo primero, definir actividades para cada una de las acciones y componentes. Ya lo conversamos, ¿no? Detalladamente. 2, definir duración de cada actividad. Efectivamente, ¿no? Cada actividad y cuánto va a durar. El 3 es importante, ¿no? Establecer secuencia. Ahora, ¿siempre deberían ser en secuencia o hay actividades que pueden hacerse de forma paralela? ¿Qué opinan? ¿O siempre debemos esperar que acabe uno para empezar el otro secuencial? No, como lo ven ahí, ¿no? ¿No? Depende, exactamente, depende de qué componente y de cuándo puedas empezar. Porque de repente la infraestructura ya se está construyendo, pero el equipo te lo entregan en 4 meses. Si te lo entregan en 4 meses, yo tengo que hacer mi proceso mínimo 2 meses antes, quizá, ¿no? Entonces 6 meses antes de que acabe esa obra, yo tengo que empezar con todo el proceso. Y así tengo que ir programando todas las actividades, ¿no? De acuerdo a lo que me contemple el proyecto. Y 4, ya es definir el horizonte de evaluación. Y acá es un punto importante. Miren, aquí hablábamos, este es todo el primer año, acá empieza el segundo año que culmina acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto se le denomina periodo 0. ¿De acuerdo? Anteriormente, ¿sí? Antes del librito azul que les comento, que es este, cuando teníamos esto, que era la inversión en 2 años, al primer año siempre le llamábamos ¿cómo? El año 0, ¿no? Y de ahí empezábamos a sumar los 10. ¿Ya? Pero no es así. El periodo 0 puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser hasta 3 años. ¿Ya? De acuerdo a lo que dure tu ejecución del PIB, según tus componentes. Y a esos, en este caso son 2, se le denomina periodo 0. De aquí para acá, le tienes que sumar los 10 años que están normados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años tiene el horizonte de evaluación de este PIB? 12 o no? 13, 12, ¿no? 2 años de ejecución. 2 años más 10, 12 años. ¿De acuerdo? Y eso sería tu horizonte de evaluación. ¿Todos claros o alguna duda con esto? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí quedó? Te veo con cara de duda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por ahí alguna duda? ¿No? Okay. Dígame. La viabilidad y los estudios definitivos no ingresan dentro del horizonte de evaluación. ¿Por qué? Sí, claro que sí. Por eso es que ahí están todas las actividades que comprendan la fase de inversión. Tú vas sumando. Primero las defines, ¿no? Segundo, a esas actividades que ya definiste, que están ahí, que pueden ser muchas más, obviamente, y que en algunos casos hemos visto que son más, tienes que definir su duración, ¿no? Definiendo duración estableces secuencia y de acuerdo a eso te van a dar el número de meses que te va a durar tu ejecución. En este ejemplo son 24 meses, o sea, 2 años. Pero puede durarte 18 meses también, ¿sí? Puede durarte 12 meses también, ¿ya? Entonces, y dentro de eso está la aprobación y todas las actividades, está dentro de todo eso. Porque si no, si tú no apruebas los estudios definitivos, no puedes empezar la ejecución. Entonces, ¿está dentro? Sí está, ¿ya? Me ha hecho acordar, hay un ejemplo más que les voy a mostrar antes de pasar ya a esto. ¿Qué pasaría? A ver, ¿quién me dice?
yo tengo, ¿no? Vamos a ponerlo al revés ahora, ¿ya? Yo tengo acá el año 1, el año 2, 3, 4. No, mejor no en años para que se entienda más. Tengo mes 1, mes 2, mes 3, acá está el mes 12, mes 20, mes 24, mes 32, mes 36, etc. ¿Ya? Digamos que la inversión, como está en el ejemplo, ¿ya? Dura 24 meses. ¿Cómo está ahí? ¿Sí? Entonces, si esto dura 24 meses la inversión, ¿cómo le llamamos a esto? Periodo cero. Ya está. Periodo cero. Pero yo acá definí un conjunto de actividades, ¿sí? Su duración de cada una de ellas y la secuencia. Entonces, definiendo estas actividades, yo digo, ¿sabes qué? En el mes 20, ¿ya? En el mes 20, yo ejecuté bastante de estas actividades. Y para estos 4, solo me quedan quizá algunas capacitaciones, por ahí algunos talleres, ¿sí? Y como solo me queda eso no es condicionante para que yo en el mes 20 ya empiece a brindar el servicio. ¿De acuerdo? Ojo, mi periodo cero es 24, ¿no? Pero en el mes 20 yo ya empiezo a brindar servicio. Pregunta: ¿dónde empieza la posinversión? ¿O cómo defino ahí mi horizonte de evaluación? 24, o sea, 2 años más 10, o al 20 más de acá los 10 años. Exacto, exacto. ¿Ya? A ver. En el anterior era acababa acá y de acá le sumo 10. Pero ¿qué estoy diciendo acá? En el mes 20 yo ya empiezo a brindar servicio. Entonces, de los 20 meses hacia adelante, yo le voy a sumar los 10 años. Entonces, este horizonte de evaluación sería 10 años más 20 meses. ¿Me deja entender? ¿Sí? Desde el momento en que yo empiezo a brindar el servicio, ¿de acuerdo? Ya empiezo con la posinversión, porque ya tengo que acá operación y mantenimiento. ¿Sí les quedó todos o nuevamente? ¿Qué me dicen? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Me estaba olvidando ese punto. Entonces, es posible que no necesariamente yo acabe el periodo cero para ya empezar a brindar el servicio. Y quizá no sea ni el mes 20, quizá sea en el mes 16, en el mes 14. ¿Qué define eso? Mis actividades. Y cada una de las cuales, con su duración y su secuencia, yo voy a saber realmente cuándo empiezo a brindar el servicio. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Ok? Demanda, ¿no? Este gráfico siempre se muestra, siempre lo tenemos, pero ya usualmente ahora en los proyectos de inversión trabajamos con 3 tipos de población. ¿Ya? 3 tipos de población. Y aquí, digamos, la población, ustedes van a poder ver población total, de referencia, demandante potencial, demandante efectiva, ¿no? Debemos considerar el área de influencia para determinar la demanda. ¿Qué dicen? ¿Recuerdan lo que era el área de influencia? ¿Qué era el área de influencia? ¿Dónde vivían quiénes? Los involucrados, ¿no es cierto? Con el PIB. Entonces, para determinar la demanda, ¿yo debo considerar el área de influencia? Sí, definitivamente. Pero hay algunos proyectos en donde debo considerar esa área de influencia más otro tipo de población, para explicarles mejor, y por eso les traía un ejemplo, ¿no? Proyectos de turismo, proyectos de cultura. ¿Tú consideras visitantes
¿Extranjeros? Sí. ¿De acuerdo? ¿Y esos son población? No. ¿Ya? No sé si ahí me dejé entender, pero igual les traigo un ejemplo. Hablamos de considerar el área de influencia, no que la demanda se basa solamente en el área de influencia, ¿sí? Considerar. Tienes que tomar como referencia esa población, de todas maneras. Pero sumado a eso, ¿hay otro tipo de población? También. ¿De acuerdo? El segundo punto es más que importante, ¿ah? Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la postinversión, no los productos al lograrse con el PIB. Ya. Lo que pasa es que acá, al definir el servicio, muchas veces lo que confundimos es población, y la población es la demanda, ¿no? Entonces confundimos, la población es la demanda, pero tú tienes que definir una unidad de medida para que justamente lo que los proyectos van a brindar son servicios, ¿de acuerdo? Y en base a la demanda que tengas de esos servicios, tú vas a proyectar la demanda. Puede ser un poblador, puede ser quien te demande un servicio, también depende de la unidad de medida que tú definas. Por ejemplo, en educación, tú tienes 5.000 pobladores en la zona. ¿Los 5.000 son matriculados? No. ¿De acuerdo? No sé si ahí me dejé entender. No porque tienes la población quiere decir que esa es tu demanda. ¿Por qué? Porque en educación tú estás definiendo que tu servicio se va a medir por alumnos matriculados, ¿ya? Entonces yo tengo una población de 5.000, pero mis alumnos matriculados son 3.000. ¿Son todos? ¿Es lo mismo la población? No. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que definir siempre unidad de medida. Y por ahí les he traído algo, pero 3. Estimar la población demandante, número de usuarios actuales y futuros. A ver, población total, usualmente en población de área de influencia, y población total a veces se utiliza todavía en los proyectos de salud, por ejemplo, es bien utilizado. Población total en los proyectos de salud todavía aún se utiliza, que es toda la población de la zona. Porque realmente, ¿quiénes hacen uso de los puestos, de los centros, de los hospitales? Los que viven en el área de influencia, definitivamente. Ahí todavía es aplicable. Pero mayormente estamos tomando desde referencia población vinculada al PIB, ¿de acuerdo? Esa población de referencia que puede ser en algún momento demandante o no, podría ser, ¿de acuerdo? Población potencial es la que tiene la necesidad de hacer uso de tu servicio. Yo tengo una institución educativa inicial y en la población tengo de 0 años hasta 60 años, población total, ¿de acuerdo? Potencial sería esos niños de 3 a 5 años, ¿o no? Potencial. ¿Y por qué sería entonces potencial? Porque puede, como no puede, o no, ¿de acuerdo? Población demandante efectiva, dice, población que busca atención, ¿no? Busca atención. De esos 3 a 5 años, ¿cuáles serían? La demandante efectiva, los matriculados. No sé si me entendieron ahí o nuevamente le explico esta partecita. Miren, población total, en educación tomémosle, toda esa población de la influencia, de 0 a 60 años, digamos, a 60 años, ¿sí? Son miles. Población de referencia vinculada al PIB, ¿no? ¿Y quién es la vinculada al PIB? A ver, para ver si aplica. Vinculada al PIB, ¿sería de 3 a 5 años? ¿O de 3 a 5 años sería la población demandante potencial? ¿Qué opinan? La potencial, ¿no es cierto? Ya. Y la población efectiva ya quedamos que es matriculados, pero ¿notan el vacío de total con referencia? ¿O no? Para este caso educación. Porque yo ahí podría confundir la población total es de 0 a 60 años, ¿no? ¿Ok? Es toda la población que está ahí en el área de influencia. Pero y la población de referencia dice población vinculada al PIB. Todos los niños de 3 a 5 años serían una población vinculada al proyecto de educación inicial. Sí. ¿Ah? Sí. Y también serían potenciales, ¿no es cierto? Pero, miren,
Miren acá. Población total de la localidad X, ¿de acuerdo? Población de referencia, niños menores a 5 años, para un tema de nutrición, crecimiento, desarrollo, ¿no? Vacunaciones. Población demandante potencial, niños con necesidades sentidas, ¿de acuerdo? Entonces, es para un puesto de salud, ¿no? O un centro. Yo tengo la población total de la localidad, perfecto. En población de referencia yo tengo niños menores de 5 años. ¿Está bien? Porque ellos son los que van a vacunación, control de crecimiento, ¿o no? Sí, ya. Y esto que es referencia, los que tienen necesidades pueden acudir, ¿no? O sea, un niño que ya está enfermo o de repente no le están haciendo un control de crecimiento, ¿es potencial de que vaya a tu centro puesto o no? Porque puede ir a una clínica o puede ir al otro puesto. No sé si hasta ahí me dejo entender. ¿Sí? ¿Algo? Ya. ¿Y cuál es la efectiva? Esos que tienen necesidades realmente buscan el servicio. Entonces, yo soy un niño de 0 a 5 años que nunca me llevaron un control de crecimiento. ¿Soy potencial? Sí, soy potencial. Pero me pueden llevar acá, o me pueden llevar al otro centro, o me pueden llevar al hospital, o me pueden llevar a una clínica. ¿Cierto? Entonces, me convierto en población efectiva ¿cuándo? Cuando yo realmente acudo. ¿De acuerdo? Tengo esa necesidad y busco el servicio. Esa es la definición. Y por eso les decía, en salud, mayormente sí calza este tema de las 4 poblaciones, ¿no? Total, referencia, potencial y efectivo. ¿Estamos? ¿Ya? Pero en los otros, mayormente ya no, como el ejemplo que les ponía de educación, ¿no? Aquí. Entonces, por eso mi recomendación, y lo van a ver en el librito azul, si alguien ya lo ha explorado, toca 3 tipos, ¿no? Referencia, potencial y efectiva mayormente. ¿Ya? Toca 3 tipos. Preguntas. A ver, algunos ejemplos, ¿no? Miren, para educación, lo que hablábamos, ¿no? Población de referencia, población del área de influencia. Ahora, miren, por grupo de edades. Él lo puso, por grupo de edades. ¿Y por qué por grupo de edades? Porque como les comentaba, ¿no? Primaria, inicial, secundaria. Entonces, ¿hay grupos de edades para que sean referencia de determinado servicio? Sí. ¿De acuerdo? 2. Demandante potencial para educación, población en edad escolar, de acuerdo con el nivel educativo, ¿no? Y población demandante efectiva, población en edad escolar que acude a la institución educativa para matricularse. ¿Sí? Siempre el efectivo es el que ya hace uso del servicio, ¿de acuerdo? O va hacia tu centro, a tu puesta, a tu sitio, a tu colegio. En salud, población del área de influencia por grupo de edad y o sexo relacionados con los servicios de salud analizados. Como veíamos anteriormente, el tema de vacunaciones, control de crecimiento eran niños menores de 5 años, ¿de acuerdo? Grupo de población que tiene necesidad de los servicios, viene a ser potencial, ¿sí? Necesidad de los servicios. Acá también podríamos hablar, por ejemplo, de mujeres en edad fértil en algún momento, no, para el tema de partos. Una población de referencia podría ser mujeres en edad fértil. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque la mujer en edad fértil puede quedar embarazada como no puede quedar embarazada, ¿o no? ¿Sí? Ya está. Y si es población demandante potencial de mujer en edad fértil, ya serían las embarazadas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué todavía no es efectiva? Porque esa embarazada puede ir a ese puesto como puede ir a otros lados también. Depende de poder adquisitivo, de confianza, etcétera, etcétera. Yo puedo ir acá, puedo ir allá, puedo ir allá, la gama de posibilidades que ahora tenemos, por ejemplo acá. ¿Ya? Ok. En riego, ¿cuál es la población? Familias que tienen terrenos aptos para la actividad agrícola en el área de influencia. Así se define la población de referencia para proyectos de riego, canales de riego, proyectos de irrigación. ¿Ya? Demandante potencial, familias que se dedican a la actividad agrícola, ya no que tienen terrenos aptos nada más, sino que se dedican a la actividad agrícola y tienen déficit hídrico. ¿Ya? O sea, no tienen esa disponibilidad hídrica, ¿de acuerdo? De agua. ¿Ya? Ellos son, ¿necesitan o no necesitan? Claro, tienen esa necesidad de un proyecto. ¿Ya? Y efectiva, familias que solicitan el servicio a la organización de usuarios, la JAS, ¿no? ¿Me escuchan? De las juntas administradoras. Ahí
una junta de usuarios ahí. HAS no es, la junta de usuarios. HAS es en agua y saneamiento. ¿Ya? Familias que solicitan el servicio a la organización de usuarios. Pero ahí, ojo, solo estamos hablando aún de población. ¿Ya? Población. En carreteras, población total del área de influencia. Y esto es lo mismo en sistema de transporte, si no me equivoco. Sí, es lo mismo. Población total del área de influencia, población con necesidades de trasladarse y población que busca trasladarse. Aquí, por ejemplo, no sé si lo he traído. Sí, no está. Digamos, ¿han escuchado el metropolitano? En Lima, ¿no? Ya. Sistema de transportes, entonces, población total del área de influencia. Si el metropolitano va desde cono a cono, ¿no? Chorrillos, Naranjal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿el área de influencia es amplia o no es amplia? Bien amplia, ¿no es cierto? ¿La cota en población con necesidad de trasladarse o no? Sí. Ahora, yo tendría una pregunta. Esa población del área de influencia puede ser muy amplia porque es de cono a cono, pero en realidad es toda la población la influencia del metropolitano, porque tengamos en cuenta, el metropolitano, digamos, pasa por acá, ¿de acuerdo? Para el lado oeste como para el oeste es amplio el camino, ¿no? Está la Panamericana, están otras vías para acá. Para el lado este casi no mucho, porque ya digamos que está el cerro por ahí en el tema de la Tupac Amaru, pero cuando volteas ya va cambiando, ¿no? Sales de Rima y vas entrando allá al centro, Ugarte, España, por ahí ya tienes en los dos lados. La población de área de influencia, en este caso, debería ser, porque si hablamos desde el cono norte hasta el cono sur, ¿es todo Lima? No. ¿De acuerdo? Recuerden, área de influencia de tu PIB. ¿Hasta dónde es que influencia el metropolitano y cuánta de esa población haría uso de ese servicio? Porque digamos, si tú estás muy lejos del metropolitano, primero, trasladarte hasta que llegues al paradero, te vas a demorar 1 hora de repente. Mejor tomas un carro y te vas directamente hasta donde tienes que ir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, población con necesidad de trasladarse, justamente viene el caso. Ok, yo puedo tener necesidad de trasladarme, pero si yo estoy demasiado lejos de ir al metropolitano y en realidad yo tomando un carro así me demoro un poco más, hago mi análisis y digo, irme hasta el metropolitano me toma 30 minutos. ¿Ya? Son 30 minutos. Mientras espero, lo tomo y me traslada, 20 minutos más, porque realmente sí es rápido. 50 minutos, pero de repente si yo lo tomo de acá y me voy directo en la combi o en el micro, en el taxi, en donde me tenga que ir a mi oficina, también lo hago en 50 minutos. Entonces, de repente ahí yo empiezo a acotar, ¿no? ¿Necesidad de trasladarse? Sí, yo tengo necesidad de trasladarme, pero ¿busco trasladarme con el metropolitano? O de repente yo he hecho mi análisis y digo, yo puedo tomar de acá y me voy. No necesito ir hasta allá, porque hago un análisis de tiempo y es lo mismo tomar de acá o tomar de allá. No sé si ahí quería que me capten la idea nada más de carreteras y sistema de transportes. Cuando haces potencial, tiene que ser esa persona que utiliza tu servicio, porque si yo tengo carro, choteado totalmente, y el metropolitano, ¿para qué lo voy a ver? O sí lo podría ver, ¿qué opinan? ¿Sería un foco o no sería un foco? A criterio de ustedes, ¿yo sería un potencial o no? Si yo tuviera carro del metropolitano. No necesariamente, pero les diría que en algunos casos sí. Pero bueno, para la muestra no lo tomaría. Tengo varias colegas que para ir al centro, su carro lo dejan en su casa o cerca donde está el metropolitano, porque salir del centro de Lima es un infierno en la noche, en realidad, y temprano llegar también, que demoras una barbaridad con el tráfico. Entonces lo que hacen estos colegas es, si viven cerca a la vía expresa, por ejemplo, algunos viven por ahí, de su casa se van en 10 minutos al paradero del metropolitano y se van allá, y lo mismo para regresar, y tranquilos, porque en carro se van a demorar más. Pero bueno, es otro análisis. Electrificación rural. Población total de la localidad. Demandante potencial, ¿quiénes serían? Abonados domésticos, o sea, número de hogares, abonados comerciales, ¿ya? Abonados de uso general y abonados de pequeña industria.